Hola, buenos días. Soy Joaquín Valdivia, doctor en quiropráctica, y hoy tenemos con nosotros a un paciente con unos problemas de espalda, lumbares, hernia discal desde hace tiempo, que ha empezado nuestro tratamiento y está satisfecho, y hoy ha venido a explicarnos su experiencia. Vale, Francisco, ¿cuándo empezaste a notar problemas de espalda? Yo aproximadamente hace unos 4 años y medio, 5, e incluso me llegué a operar de una hernia discal, de la L4, L5. ¿Cómo empezaron estos problemas? ¿Fue debido a algún accidente, algún problema que tuviste? Yo no recuerdo de un golpe fuerte que tuviera ni nada. Fue consecuencia, supongo, del trabajo, de trabajar y de hacer deporte un poquito extremo, y yo creo que fue una consecuencia de la acumulación. Ya desde que empezaron estos problemas hace 4 o 5 años, ¿cómo cambió tu vida? Cambió radicalmente. O sea, al final tuve que dejar de hacer deporte, tuve que incluso coger la baja del trabajo, e incluso el estado de ánimos me perjudicó muchísimo, porque claro, no podía hacer vida normal, era una tortura. O sea, empezaste a tener estos problemas, al cabo de un tiempo te operaste. Sí. ¿Y después? Estuve bien un tiempo, pero volví otra vez a recaer, otra vez a tener dolores, 24 horas al día, me bajaba por la pierna y tuve que dejar de hacer vida normal. No podía conducir, no podía ir, no podía hacer vida normal. La verdad es que es bastante duro de llevar. Vale. Entonces llegaste a un punto en que estabas bastante mal. Sí, estaba después de unos años de operarte. Sí, estaba desesperado. O sea, probé otras cosas y no me funcionaron, y ya estaba en la tesitura de operarme, no operarme, y estaba muy desesperado, la verdad. Vale. Sí. ¿Qué tipo de tratamientos habías probado? ¿Cómo te fueron los resultados? ¿Visitaste a muchos especialistas? Sí, la verdad es que iba de una clínica a otra, de todo, me hicieron de todo, y la verdad es que nada funcionaba. Me quitaba un poquito, pero yo no veía que era la solución. No iban al problema, no vi en ningún momento que era la solución. La verdad es que es un poco, vas de un sitio a otro, pero no hay manera. Vale, entonces explícanos cómo me conociste. Pues mira, yo tuve la suerte de que cuando ya estaba decidiendo si me operaba o no, que estaba ya decidiendo que me iba a operar, conocí a mi cuñado, que es cliente también, bueno, que es paciente también, y la verdad que él me aconsejó, ves allí al doctor, que a mí me ha ido fantástico, que yo tenía muchos dolores, y la verdad es que él está súper contento. Y como era mi cuñado, dije, voy a probar. Y así fue como conocí al doctor, sí. O sea, estamos hablando antes de una segunda operación. Antes de una segunda operación, estaba al límite ya de operarme. O sea, ¿tenías pensado ya hacer una segunda operación? Sí. Ya lo tenía casi decidido. O sea, estaba tan desesperado que dije, veo que no hay nadie que me lo pueda arreglar esto, pasaré otra vez por quirófano. Y fue a hablar con él y me dijo, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no vas a ver al doctor? Que a mí me ha ido muy bien. Y probé. Entonces nosotros nos vimos ya hace unos cuantos meses. Sí, ahora casi un año. ¿Casi un año? Casi un año. Y cuando empezaste mi tratamiento, a partir de la primera visita, ¿cómo fuiste notando a continuación, las siguientes semanas? Yo la verdad es que cuando vine aquí, ya enseguida, que las pautas que me diste unas pautas para seguir, aparte de las consultas, ya esas pautas me fueron bastante bien. Y a partir, yo creo que fue de la cuarta, que yo ya noté un cambio bastante considerable. O sea, yo hacía años que me levantaba, que siempre me levantaba con dolor. Y a partir de la cuarta consulta, yo una mañana me levanté y ya no notaba dolor. Que para mí fue como algo fuera de lo normal. Y entonces ahí yo ya vi que eso funcionaba, la quinta mejor, la sexta mejor, la séptima mejor, y fue todo en ascenso. O sea, estamos hablando de a partir de una cuarta visita. De una cuarta visita. Y esa cuarta visita fue quizá a partir de 2 o 3 semanas de empezar. Sí. 2 semanas, 2 o 3 semanas fue cuando yo realmente ya vi claramente que funcionaba. Porque yo lo que ya le digo, yo estaba con dolor 24 horas al día. Y me levanté sin dolor, tenía muchos ratos sin dolor. Y ya veía que funcionaba, ya andaba erguido, yo andaba tumbado, volví a ponerme derecho. O sea, fue una mejora a la cabeza y todo, fue fantástico. Después de estas semanas, meses, casi un año que nos hemos visto, ¿cómo has pasado cómo valorarías desde el inicio del tratamiento en estas 2, 3, 4 visitas que empezaste a notar bien hasta ahora? Yo sinceramente, a mí me ha cambiado la vida.
sinceramente, se lo digo de verdad, porque yo era, o sea, no podía hacer nada, no podía hacer vida normal. Y ahora vuelvo a hacer deporte, vuelvo a trabajar, no he cogido ninguna baja, estoy perfecto, tengo una energía como antes tenía, estoy contentísimo, satisfecho 100%. O sea, recomendable. Habías estado de baja, ¿no? Sí, tuve que coger la baja, yo no podía trabajar, yo trabajo de bombero y yo no podía seguir ese ritmo con la espalda como la tenía. Y ahora, vamos, estoy estupendo, tengo una energía como antes. O sea, ¿estás haciendo vida normal? Vida normal 100%. ¿Desde que empezamos tratamiento? Sí, siempre con sus recomendaciones, sí. Claro, no, pero estoy súper bien, o sea, voy a hacer vida totalmente normal. He vuelto a hacer deporte, he vuelto a ir en bici, súper contento. O sea, algo espectacular, la verdad. Claro, es que para mí ha sido un cambio muy radical, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, yo era un tío que hacía de todo y de golpe no hice nada. Me cambió el humor, con la pareja, yo no tenía ganas de hacer nada, todo el día tumbado. ¿La vida familiar cómo estaba en esos momentos? Pues afecta, porque si eres una persona activa y de golpe no haces nada, pues eso a la pareja afecta, al final acaba afectando. ¿Cómo estaba tu pareja y tus padres o tus familiares más cercanos cuando te vieron en ese estado? Pues conociéndome como me conocen, pues la verdad que lo pasaban mal, sobre todo mi pareja. Mi pareja decía, pero intenta hacer algo, opérate, pero yo no quería operarme porque había pasado la primera. Entonces lo intenté alargar lo máximo posible. Y se nota, psicológicamente se nota. Es difícil de llevar 24 horas de dolor, ¿eh? Es difícil de llevar. Así que, claro, tu alrededor lo nota. Francisco, ¿cómo crees que estarías? Hombre, yo iba a operarme otra vez y pasar lo que pasé en la primera operación, que fueron 6 meses de infierno. Porque cuando operé la primera vez, recuperarme me costó muchísimo. O sea, después de la primera cirugía, los siguientes meses fueron bastante durillos. Bastante durillos, claro. Tuve que volver otra vez poco a poco, hasta que volver a hacer vida normal pasó unos 6 meses. O sea, que la operación no es lo de operarse y a las pocas semanas estar bien. No. Vale. Es un proceso lento. Sí. Entonces, el problema que ha tenido Francisco es muy común, es un problema de hernia discal, de contusión, discopatía a veces también, y esto lo sufre mucha gente. Y, por lo que veo, la gente está cansada de ir a un sitio, al otro, sin resultados, a veces desesperados, desesperanzados y pensando que la cirugía es la última opción. Pero con un tratamiento como el que realizo yo aquí, a través de unas técnicas bastante avanzadas, técnicas muy suaves, no implican riesgos, es un tratamiento natural, sin efectos secundarios, pues normalmente la gente suele responder bastante bien desde el principio, siempre y cuando sigan las pautas, las visitas, mis recomendaciones y sigan el tratamiento tanto a corto como a largo plazo.